En este video analizaremos la segunda ley de Newton como ya estuvimos leyendo en nuestro material. La segunda ley de Newton menciona de que la aceleración que se produce sobre un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. Supongamos que hay una única fuerza actuando sobre un cuerpo. Entonces, esta fuerza ocasiona una aceleración. Esta aceleración siempre va a tener la misma dirección y sentido que esa única fuerza. Pero supongamos el otro caso en donde dos o más fuerzas actúan sobre un cuerpo, primeramente debemos determinar la fuerza resultante antes de utilizar la ecuación de la segunda ley. En este caso tenemos dos fuerzas actuando sobre la masa m, entonces formamos un paralelogramo con las dos fuerzas y la fuerza resultante con certeza se ubicaría en la diagonal principal de ese paralelogramo. Y podemos observar aquí que la aceleración que se produce va a estar en la misma dirección y sentido que dicha fuerza resultante. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos donde aplicamos la segunda ley. En este primer ejemplo, una fuerza de 120 newton se aplica sobre una masa m y le produce una aceleración de 8 metros por segundo cuadrados. ¿Cuál será la aceleración de un cuerpo de doble de masa? Bueno, en este caso tenemos dos cuerpos, un cuerpo de masa m y un cuerpo de masa 2m, sobre la cual actúa la misma fuerza. La misma fuerza de 120 newton es la que actúa en ambos casos. Nosotros habíamos mencionado de que la aceleración que se produce es inversamente proporcional a la masa. Analizamos solo la masa ya que la fuerza es la misma. Si se duplica la masa, la aceleración debe reducirse a la mitad. Eso significa inversamente proporcional. Entonces, si la aceleración era de 8 metros por segundo al cuadrado en este caso, entonces en nuestro segundo caso sería solamente la mitad, o sea, 4 metros por segundo al cuadrado. Pero podemos demostrar esto. En la primera situación, como ya tenemos la fuerza y la aceleración, podemos calcular la masa. Escribo la ecuación de una manera más cómoda. Y de aquí voy a despejar la masa desconocida, que sería fuerza sobre aceleración. Entonces, como la fuerza vale 120 newton y la aceleración vale 8 kilogramos, calculemos el valor de la masa. Nuestra masa vale 15 kilogramos. Entonces calculemos la nueva aceleración sabiendo que actúa la misma fuerza pero con el doble de masa. Entonces en vez de 15 utilizaremos 30. La fuerza se mantiene, la masa se duplica y aquí se puede demostrar lo que ya habíamos comentado, de que la aceleración se reduce a la mitad, 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces del primer caso calculamos primeramente la masa 1, con eso vamos a duplicar para usar como masa 2 y calculamos la segunda aceleración. En nuestro siguiente ejemplo nos dice que una fuerza de 250 newton se aplica sobre una masa m y le ocasiona una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Si se duplica la fuerza, ¿cuál será el valor de la nueva aceleración? Nosotros mencionábamos en la segunda ley de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada, lo que significa que si duplicamos la fuerza, la aceleración también debe duplicarse. Entonces, si la aceleración 1 es de 5 metros por segundo al cuadrado, la aceleración 2 debe ser de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esto calculamos directamente utilizando la segunda ley. Sin embargo, podemos calcularlo. Para el primer caso, calculemos la masa desconocida. La masa es igual a fuerza sobre aceleración, según mencionábamos en el primer ejercicio.
Nuestra fuerza es de 250 newton y nuestra aceleración es de 5. Tenemos una masa de 50 kilogramos. Vayamos a calcular la segunda aceleración, que sería el doble de la fuerza y la misma masa. Como la fuerza era de 250 newton, el doble sería 500, siendo la masa 50 kilogramos. Esto nos arroja un valor de 10 metros por segundo al cuadrado que nosotros ya habíamos calculado anteriormente. En el tercer problema ya tenemos dos fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo. Como habíamos mencionado al inicio, si dos o más fuerzas actúan sobre un mismo cuerpo, entonces deberíamos calcular primeramente la fuerza resultante entre ambas. Aquí nos dice que son perpendiculares. Llamémosle F1 y F2 a nuestras fuerzas de 120 y 50 newton. Recordemos que debemos formar un paralelogramo con ambas fuerzas y en la diagonal principal se ubicaría la fuerza resultante. También habíamos mencionado anteriormente que la fuerza resultante, si las fuerzas son perpendiculares entre sí, se determina por Pitágoras. Aquí está la ecuación. Aplicamos a nuestros datos 120 cuadrado más 50 cuadrado. Esto nos arroja un resultado de 130 newton. Entonces, como fuerza resultante. Una vez que hemos calculado la fuerza resultante, podemos calcular nuestra aceleración, que es directamente proporcional a esa fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. Reemplazando nuestros valores, obtendremos un valor de 6,5 metros por segundo al cuadrado. No olviden siempre utilizar las unidades de medida para cada magnitud física involucrada en el problema. En este último ejemplo, tenemos nuevamente dos fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo, pero bajo un ángulo de 120 grados. En este caso, cuando ya tenemos un ángulo distinto a 0, 90 o 180, debemos utilizar el teorema del coseno, como podemos ver aquí en esta ecuación, como ya habíamos comentado en clases anteriores. Entonces, aplicando la ecuación a estos datos de 80 y 120, veremos qué valor nos arroja esta resultante. Y finalmente, utilizaremos dicha fuerza resultante para el cálculo de la aceleración. Veamos, tenemos 80 cuadrado con 120 cuadrado más 2 por 80 por 120 por coseno de 120. Y tenemos un valor de 105,83 newton. Ahora vamos a calcular la aceleración, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. 105,83 dividido 20 kilogramos, que es nuestra masa. Veamos. Y tenemos un valor de 5,29 metros por segundo al cuadrado como la aceleración sobre este cuerpo. Ahora, ustedes deben aplicar estos conocimientos, estos ejemplos para resolver los problemas planteados en el material.